Bienvenido a dos ejemplos de determinación de entradas de función lineal, dada una salida de función lineal. Entonces, primero, se nos pide que resolvamos para f de x es igual a 0, dado que f de x es igual a 2x negativo, más 6. Primero resolveremos esto algebraicamente y luego lo verificaremos gráficamente. Entonces, queremos resolver f de x es igual a 0, lo que significa que queremos determinar la entrada o el valor de x. Eso nos daría un valor de función o salida de 0. Entonces, debido a que f de x es igual a 0, sustituiremos 0 por f de x, y luego resolveremos por x. Esto nos daría la ecuación, 0 es igual a 2x negativo, más 6. Y ahora resolveremos esto para x, lo que nos daría la entrada, aunque nos dará un valor de salida o función de 0. Entonces, el primer paso es aislar el término x restando 6 en ambos lados, por lo que esto sería 0. Entonces tenemos negativo 6 es igual a negativo 2x, y luego, para resolver x, dividimos ambos lados entre dos negativos. Y, simplificando, tenemos x es igual a 3 positivos. Entonces, nuestra solución es x igual a 3. Lo que significa que cuando la entrada es 3, el valor de salida o función es 0. Entonces también podríamos decir que f de 3 es igual a 0. Si queremos verificar esto gráficamente, podemos graficar la función lineal f de x es igual a 2x negativos, más 6, y esta línea debe pasar por el punto. Recuerde, para cualquier par ordenado, el primer valor sería x, el segundo valor sería f de x. Así que aquí hay un gráfico de la línea f de x igual a 2x negativos, más 6, y observe cómo la línea pasa a través del punto, que nuevamente verifica gráficamente que cuando la entrada o el valor x es 3, el valor de salida o función es 0. Ahora, echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Queremos resolver f de x es igual a 4 negativos, dada la misma función lineal, f de x es igual a 2x negativo, más 6. Entonces, para este ejemplo, estamos tratando de determinar la entrada o el valor de x que nos daría un valor de función o salida de 4 negativos. Entonces, sustituiremos 4 negativos por f de x, y, una vez más, resolveremos por x. Entonces, tendríamos 4 negativo igual a 2 negativo x, más 6, y, por supuesto, resolveremos x de la misma manera. Primero restaremos 6 en ambos lados. Simplificando, esto sería 0. Entonces, negativo 4 menos 6 es negativo 10, es igual a negativo 2x, dividiendo ambos lados por dos negativos, para resolver x. Simplificando, obtenemos x es igual a 10 negativo, dividido por dos negativos es 5 positivo. Entonces, nuestra solución es x es igual a 5. La razón por la cual x es igual a 5 es nuestra solución, es porque f de 5 es igual a 4 negativos, lo que significa que cuando el valor de entrada o x es positivo 5, el valor de salida o función será negativo 4. Entonces, nuevamente, para verificar esto gráficamente, si graficamos una función lineal, pasaría por el punto. Entonces, una vez más, aquí hay un gráfico de nuestra función lineal, y observe cómo la línea pasa a través del punto, una vez más verificando que x es igual a 5 es la solución. Es decir, cuando el valor de entrada o x es positivo 5, el valor de salida o función es negativo 4. Ahora, hay una forma más de verificar rápidamente nuestras soluciones utilizando la función de tabla de la calculadora gráfica. Y vamos a mostrar eso también. Primero ingresaremos la función lineal en I1, por lo que presionaremos si es igual e ingresaremos 2x negativos, más 6. Y ahora vamos a usar una función de tabla. Entonces, asegurémonos de que nuestra tabla esté configurada correctamente, así que presionaremos Second, Window para establecer la tabla. Cambiemos el inicio de la tabla a 0. Enter, el cambio de mesa por unos es bueno. También queremos la variable independiente en automático, que ya es. Si no fuera así, solo nos aseguraríamos de que automático esté resaltado, y luego presione Enter. Y, ahora, iremos a la tabla presionando Second, Graph, y lo que haremos es buscar un valor de función o valor y de 0. Y luego un valor de función o valor y de negativo 4. Entonces, así es como si nos desplazamos hacia abajo, aquí, en esta fila, notamos como cuando el valor y el valor de la función es 0, el valor x o la entrada es positivo 3, y ahora buscaremos un valor de función o valor y de negativo 4, que está dos filas hacia abajo. Observe como cuando el valor y o el valor de la función es negativo 4, la entrada o el valor x es positivo 5. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.